Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta transmisión virtual de ICC Portadores de su Presencia. Hoy un día maravilloso para agradecer al Señor en este nuevo año 2022. Quiero que me acompañes todos allí en casa juntos a leer el libro de los Salmos capítulo 145. Nos dice la palabra de la siguiente forma, el libro de los Salmos capítulo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levantan a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Qué hermoso salmo que nos dice de exaltar a nuestro Dios y a nuestro Rey, y algo maravilloso, que cada día le bendeciremos. Que esta sea una mañana de bendición, que sea una mañana de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Allí quiero que juntos oremos presentando delante del Señor este hermoso tiempo, este nuevo espacio, este nuevo comienzo, podríamos decir, en este año 2022, y podamos presentar de una vez este año. Allí creo que ese es nuestra primera reunión virtual. Y yo creo que muy pronto también, como lo hemos venido diciendo en diferentes oportunidades, presencial. Quiero que levantemos nuestras manos y le digamos al Señor: amado Dios, gracias por regalarnos primero un día más de vida, pero también un nuevo año. Gracias, Padre, por este tiempo en el que nos podemos, Señor, aún alimentar espiritualmente, Señor. Nuestra vida hoy la rendimos delante de ti, rendimos nuestro corazón, rendimos, Señor, todo nuestro ser. Y hoy juntos, Señor, como toda congregación, Señor, toda la congregación, presentamos delante de ti este año 2022, Señor, y pedimos, Dios, que siempre tú estés con nosotros. Así, Señor, como lo declaró Samuel, Ebenezer, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos puedas ayudar también en este año 2022, Señor, donde la gracia, el favor y la misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Que este salmo sea una realidad en nuestras vidas, que podamos proclamar tu grandeza, que podamos exaltarte, que podamos decir que tú eres nuestro Dios. Padre, cada familia, Señor, hoy nos consagramos delante de ti, declarando, Señor, un nuevo tiempo. Declarando, Señor, sobre portadores de su presencia, que la gloria postrera será mayor que la primera, y que esta será una realidad, Señor, sobre nuestras vidas, que será una realidad, Señor, sobre nuestros corazones. Padre, presentamos delante de ti no solamente este año 2022, sino presentamos también, Señor, este servicio, Señor, el inicio de lo que será nuestras reuniones, Señor, aún presenciales pronto en este lugar. Padre, hoy adoramos
exaltamos tu nombre, hoy bendecimos tu nombre. Y Padre, bendigo a cada casa, a cada familia, Señor, que está conectado, Señor, en este tiempo para exaltar y glorificar tu santo nombre, en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ha llegado un tiempo muy especial y es el de alabar y glorificar el nombre del Señor. Que tú puedas, como dice esta palabra, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y que todo su ser pueda bendecir el nombre del Señor.
Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompa para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición.
Después de haber alabado, glorificado, exaltado el nombre del Señor, qué mejor momento, qué mejor espacio para darle participación a lo que será la palabra del Señor. Quiero que una vez más recordarte que este año, este lema, estamos trabajando, que la gloria postrera será mayor que la primera. Ageo 2:9 es lo que el Señor nos ha regalado para nuestra casa de portadores de su presencia. Y quiero dar la bienvenida a todas las familias que se están conectando, que ya están conectados y que están allí listos para escuchar la palabra del Señor. Recuerden que el próximo domingo estaremos presencial frente a lo que será la cena del Señor. Doy los anuncios de una vez. El próximo domingo estaremos presencialmente para lo que será la cena del Señor. Este miércoles no tendremos servicio ni virtual ni presencial para alistarnos todos juntos a lo que será nuestra celebración de la cena, la primer cena del año 2022. Vamos a orar, pero antes de orar quiero que vayamos a la palabra, Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Sobre este pasaje hermoso estaremos hablando en esta mañana. El libro de la Revelación, Apocalipsis capítulo 22, verso 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos has regalado una vez más. Señor, hemos proclamado tu nombre, hemos cantado, hemos hablado acerca, Señor, del lema que tú nos has regalado para este año 2022 en esta casa. Pero hoy, Señor, venimos a presentar delante de ti esta enseñanza, Señor. Que tú seas hablando a cada vida y a cada corazón, a cada familia que está conectada, Señor, en esta mañana y que ha sintonizado, Señor, para escuchar lo que tú quieres hablar a su vida y lo que tú quieres hablar a su corazón. Padre, por eso en esta mañana anima a cada corazón, alienta a cada corazón, ayúdanos, Señor, a ser aquellos hombres y mujeres portadores de tu presencia. Padre, te pido, Señor, en esta mañana que seamos alineados al plan, al propósito y a todo lo que tú quieres hacer para con nosotros, Señor. Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú seas limpiando, Señor, todo lo que no permite que haya, Señor, del crecimiento de tu palabra, Señor. Tú eres quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y pedimos, Señor, que en esta mañana podamos, Señor, ser entendidos, Padre, y que sea una tierra buena, una tierra fructífera, donde la semilla que se va a sembrar, Señor, dé fruto cual 100 por 1, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy bajo el tema el primero y el último, o si podríamos decir mi principio y mi final. Y es basado en este hermoso pasaje o en este hermoso verso que está: yo soy el alfa, yo soy, dice, el principio, el fin, el primero y el último. Y hay hasta una canción muy linda, ¿cierto?, de adoración, que es el alfa y la omega de Barak. Valga la cuña y la publicidad, ¿cierto? Es una canción que nos habla acerca de esto, pero bíblicamente quiero que revisemos algo que nos habla acerca de 3 características, o que Dios dice ahí, o Jesucristo está diciendo 3 cosas. Primero, que es el alfa y es la omega. Lo segundo, que Él es el principio y el fin. Y lo tercero, el primero y el último. En el idioma griego, su abecedario inicia con la letra A, que es la letra alfa más bien. Así como en nuestro vocabulario castellano empieza con la A y termina con la Z, lo mismo es con el abecedario griego. Arranca con la letra alfa y termina con la letra omega. ¿Qué podríamos decir? Si no tuviésemos un abecedario o un alfabeto, no podríamos construir un lenguaje por la formación de palabras, ¿cierto? Lo mismo está aquí, el alfa y la omega, que inicia el alfabeto, pero termina también. Lo que nos está hablando aquí de la persona de Jesucristo es que Él es el verbo de Dios, es decir, con el alfabeto se construye un lenguaje por la formación de palabras, y Jesucristo es llamado el verbo de Dios.
Lo encontramos en el primer evangelio, o más bien en el evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde se refiere y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Qué podremos decir? Que para poder, lo que está diciendo aquí el escritor, lo que Jesucristo mismo está diciendo, que Él es la comunicación inteligente, comprensible de Dios. Es el único alfabeto, el único lenguaje que usted puede usar para llegar al corazón de Dios. No sé si me hice entender. No hay otra forma de lenguaje, de comunicación para poder llegar y hablar con el corazón o a llegar al corazón de Dios. ¿Sí? Por eso él habla que Él es el alfa y la omega. Nos está hablando de esa comunicación. El único idioma que Dios habla y comprende es en el idioma estar en Cristo Jesús. Por eso Él es el alfa y la omega. Por eso hablaba acerca de este alfabeto. Nuestro alfabeto empieza por la A y termina en la Z, y para poder hablar y para poder leerlo necesitamos de nuestro lenguaje, ¿cierto? Así es con Cristo Jesús. Para poder comunicarnos, para poder hablar con el Padre, necesitamos nuestro alfabeto. ¿Que quién es? Cristo Jesús. Él es el alfa y Él es la omega. Ahora, sabemos que si queremos hablar con Dios, lo tendremos que hacer en el nombre de Jesucristo. Por eso dice Él que todo lo que pidiéramos lo debíamos hacer ¿en quién? En su nombre. Por eso no hay otro mediador dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Para qué estoy hablando de este versículo? ¿Y para qué estoy haciendo una corta introducción de hablar de que Él es el comienzo, aún en nuestra comunicación con el Padre? Para poderte decir que necesitamos a Cristo en este año 2022 para los planes, proyectos, sueños y todas las cosas, porque muchas veces sacamos a Dios de nuestros planes y proyectos, lo hacemos el omega, el final, pero no lo hacemos el comienzo de las cosas. Y queremos que Dios apruebe todas nuestras decisiones cuando no le hemos incluido desde el comienzo. Para eso quiero basarme en lo importante que tú entiendas por qué Él dice que Él es el comienzo, por qué Él es el final, por qué Él es el primero y el último, por qué Él es el alfa y por qué es la omega, por qué yo no puedo andar así como así por el mundo por sí solo. Yo nací solo y dicen me voy solo y todo solo. No, y para eso vino Cristo, para que tú puedas entender que sin Él nada puedes hacer. Por eso la Escritura dice, separado de mí, nada pueden hacer. Entonces, empezando de que la única comunicación que Dios entiende o el Padre entiende es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso todo lo que tú pidas debe ser en la voluntad de Cristo Jesús. Captado el mensaje ahí con el alfa y la omega. Ahora, nos habla de que en ese mismo versículo, el principio y el fin. Aquí cuando habla del principio y fin, abarca el tiempo y toda la eternidad. La palabra en el griego para principio es arche, no protos, porque protos es primero de la humanidad, como si fuese creado. Pero en arche nos está diciendo como el principio de todas las cosas. No es que Cristo sea la primera persona creada, como muchos han hecho ver, sino nos está diciendo que Él es soberano sobre todas las cosas, que en Él comienza todas las cosas y en Él termina todas las cosas. Él es el principio de la creación, en que en Él comienza todo. Y basado en eso, Colosenses, carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, o en el 15 más bien, el 15. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, o sea, el primero de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nos está diciendo que Él es comienzo de todo lo que vemos.
En Él, de Él sale todo lo que vemos. Ahora, en este mismo pasaje, haciendo relación a que con Él es el comienzo, el principio, el final, el primero y el último, también nos habla. Y en Isaías capítulo 44, verso 6, Él le habla al pueblo de Israel diciéndole de la siguiente manera: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En otro capítulo también de Isaías, capítulo 48, versos 12 y 13, dice: óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Nos está diciendo que Él es el único Señor sobre todas las cosas, que Él es el único Dios, que de Él proceden las cosas, que Él, no admite que haya otro que ocupe ¿qué? Su lugar. Y esto, si se lo habló también en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, se refiere al único Dios verdadero. ¿Es así o no es así? Y Cristo se reúne en estas tres cosas: el alfa, que es la omega también, ¿cierto? Que es el lenguaje que podemos comunicarnos con Dios, el principio y fin, que nos está hablando que de Él proceden todas las cosas, pero también abarca el tiempo, la eternidad que está en Él, pero también me está diciendo que Él es el primero y el último, o sea que solo Él es el único Dios, porque Él es el encargado de haber hecho todo lo que vemos. Ya entendido ahí, esa es nuestra introducción para poder hablarte de que la vida de un ser cristiano, de alguien que dice ser cristiano, debe ser Cristo, su alfa y su omega. ¿Cómo así? Y por eso hoy quiero que este año 2022, todo lo que vivamos, todo lo que hagamos, sea el Señor nuestra alfa y nuestra omega. Nuestro lenguaje para comunicarnos sea Él el comienzo en nuestra vida, porque lo que indica es que Él no ha terminado su obra en cada uno de nosotros, pero también le reconozcamos a Él como nuestro único Dios verdadero. Ese es el resumen del versículo de Apocalipsis 22:13. ¿Y para qué yo quiero hablar? Terminé la enseñanza. No, ¿para qué quiero yo hacer esta introducción? Para enfocarte en lo que será el año 2022. Porque quiero que hay una historia, la Biblia está llena de historias de personas que nos muestran las cosas que no debemos hacer, las que no debemos copiar en ciertas apariencias o ciertas vivencias de su vida que no fueron muy correctas. La historia de David, en una de tantas que decimos, no toma en cuenta a Dios y quiere que Dios le apruebe sus decisiones. Es decir, muchos cristianos queremos que Dios sea el final, ¿me hago entender?, de su vida, cuando no han incluido a Dios como el alfa, como el comienzo. Si usted revisa la Biblia, y quiero que hagamos el ejercicio, Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, cuando comienza, se incluye a Dios. Y cuando termina, que es el último libro, ¿cierto? Apocalipsis, capítulo 22, que lo acabamos de revisar. En el verso 13, que es el último capítulo, vuelve y reitera y dice que Él es el comienzo, pero también termina con Él todas las cosas. Si esto ocurre en la ley natural de la Biblia, ¿cierto? Podríamos decir. Y Dios nos está dando el ejemplo que en Él comienza toda la historia, pero también culmina toda la historia. ¿Qué nos hace pensar que nosotros como sus hijos, que decimos ser hijos de Dios, no debemos incluir a Dios en nuestros comienzos, pero también incluirlo en nuestro final? Y qué mejor que este año 2022, ya estrenado 2 días, porque es el día 2 de enero,
podamos empezar a incluir a Dios y no hacer lo que hizo David. ¿Y qué hizo David? ¿Qué fue lo que él hizo? Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel destruyendo en guerra, ¿cierto? A los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En otra versión dice, en la primavera, época en que salían los reyes en campaña militar, David envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué se quedó? No tenemos ni idea. Que estaba cansado, bueno, cada quien da una teoría, pero la Biblia no registra por qué él se quedó en Jerusalén. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho él? Haber ido, ¿cierto?, en la campaña militar. ¿Y qué pasa por estar en la vivienda en el lugar equivocado? En el verso 2 dice, y sucedió un día, o sea que fueron varios días, ¿cierto? Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, de su cama, estaba durmiendo, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué es lo primero que hace porque está desocupado? La ve. Dice, uy, está como bonita. Ese no fue el problema. El problema empieza en el verso 3. David, muy espiritual, consultó a Dios y le dijo, Señor, qué mujer, que acabo de ver. ¿Qué dice en el verso 3? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Besabet, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. ¿Qué sabía? ¿Qué le dijeron? Que estaba, ¿qué? Casada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Hay varias cosas. La primera, David sabía que era casada. La segunda, la manda a llamar y tiene pues intimidad con ella. Y obviamente todas nuestras decisiones tendrán una consecuencia. Todas. La pregunta aquí que podemos hacer. Oró a Dios, pero era el hombre conforme al corazón de Dios. Había destruido al gigante Goliat y no es con lanza ni con jabalina. Y bueno, todo estaba muy bueno. Pero en un momento de su vida, en un episodio de su vida, no vemos que está consultando a Dios, sino que se está dejando llevar por sus propias emociones, impulsos y sensaciones. Nosotros los seres humanos somos muy dados a eso, a que nuestras emociones nos gobiernen. Pero por eso vuelvo a decir que este 2022, el alfa, que es Cristo Jesús, que es su comienzo, pero también el omega, que es Cristo, su final. Si usted está conectado en Él, Él le va a ayudar. Pero si usted lo saca, ¿cómo va a haber esa comunicación? Hay gente que no ora. Y dice, no, ya hice lo que tocaba. Y por eso hablé del alfa y la omega, que es la comunicación con el Padre. Si ve que no es inocente lo que hablé de la introducción, que parecía como un jeroglífico. Pero no, es para poderte enseñar hoy que tú entiendas la importancia de que Dios sea tu comienzo, pero también sea tu final. Aquí, esta consecuencia de sus propias decisiones, ¿cuál fue? En el verso 5 nos dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. En pocas palabras, lo que pasó, mi querido, no fue simplemente una noche o una tarde, no sé qué día haya sido, pero estoy embarazada. Y ahora David busca la forma a su manera de solucionar su propio error.
No buscó a Dios. ¿Dónde nombra a Dios que dice que fue, oró, ayunó, gimió y le dijo, Señor, ayúdame, me encantó esta mujer, caí en tentación, Señor, estoy siendo tentado, estoy siendo probado? Ahí no dice eso. No buscó a Dios. No buscó a Dios. Dice en el 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Y tan lindo, ¿no? Tan detallista. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no te has ido pues a tu casa? O sea, no venías en un viaje, ¿por qué no te fuiste para tu casa? Ahora la pregunta es, ¿quién era Urías Eteo? ¿Sabe quién era Urías Eteo? Un extranjero. Ni siquiera era del pueblo de Israel. Y mirando la historia, vamos a revisar este extranjero. O sea, Génesis capítulo 10 nos habla de su descendencia. O sea, de la descendencia, para que sepan que no era israelita. Génesis capítulo 10, versículo 6, dice que los hijos de Can, o sea, que nos está hablando de los hijos de Noé, tuvo a Sem, Can y Jafet. Y de los de Can, de Noé, pero que no eran de la tribu pues que no eran de, ¿cómo le podría decir? Israelita, donde venía Abraham, Isaac, Jacob, para los que nunca nos han oído. Era de Can, de la tierra de Canaán, a donde fueron ellos a conquistar. Dice, los hijos de Can, Cus, Misraín, Fud y Canaán. O sea, él viene de esa descendencia. En el verso 15 dice Canaán. Si vemos que de Can salió Canaán. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed. De Ed, de esta vertiente, eran los eteos. O sea que él venía de la simiente de Canaán. Mas no era israelita, no era de ninguna de las tribus. O sea, era un extranjero. Y más tremendo, quiero que me acompañes el segundo libro de Samuel para que tú sepas quién era pues Urías. En el verso 8, segundo libro de Samuel capítulo 23, versículo 8 dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y segundo libro de Samuel capítulo 23, verso 8. Aquí nos dice, empieza a nombrar todos los valientes que tuvo David. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. En el verso 39 de ese mismo pasaje, dice, Urías Eteo, 37 por todos. O sea que Urías era uno de los valientes, ¿de quién? De David. O sea que era uno de los amigos de David, podríamos decir, porque eran los más cercanos. Y estos valientes de David salieron cuando, ¿se acuerdan de la cueva de Adulán? Y que empezaron a llegar todos los desvalidos, los que habían echado de un lado a otro. Pues quizás ahí salió Urías, porque era extranjero. No era ni siquiera el pueblo de Israel. Y era uno de los valientes de David. Qué tremendo, ¿cierto? Yo dije, uy. Y mire la respuesta que da este extranjero. Urías le responde a David, el arca, o sea, ya sabemos lo del arca, ¿no? El arca del pacto, e Israel y Judá están bajo tiendas. Sí, están en las tiendas, en campamentos. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, o sea, ellos ni siquiera en las tiendas, ellos estaban en la guerra. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, tengo temor a Dios, que está el arca en unas tiendas. Mis compañeros están en el campo, también en la guerra. ¿Y yo cómo me voy a ir para mi casa? No, ¿qué voy a hacer eso? No se puede. ¿Cómo un extranjero
tiene más temor de Dios. Porque iniciando el pasaje dice que tenía que él estar allí en la compañía con el pueblo. Y este Urías Eteo, uno de los valientes de David, dice, yo no debería estar acá. Y David ni aún así se conmueve porque él tampoco tenía que estar ahí, ¿o sí? Lo que le estaba recordando era, oye, no debemos estar aquí, debemos estar en el campo de batalla. Todavía le está diciendo, hey, todavía hay tiempo. Y David busca de todas las maneras, habidas y por haber, que le solucione el problema y lo haga a la forma de él. Tenga en cuenta esto, todo lo que usted haga no es culpable Dios, no es culpable el pastor, no es culpable nadie, es culpable usted mismo de sus propias decisiones. O aquí donde vemos el profeta, es David. Y aún de su propio error, él quiere solucionarlo todavía a su manera. Y dice que David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer, a beber, o sea, con él hasta embriagarlo. ¿Qué tal, no? Y él salió a la tarde a dormir en su cama con su siervo de su señor, mas no fue a su casa. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, o sea, con el mismo Urías. A mí me parece tremendo eso. Y escribió en la carta diciendo, poné a Urías enfrente en lo más recio de la batalla y se retiran de él para que sea herido y muera. Tremendo. Su propia decisión. Pregunto acá, ¿en dónde había consultado a Dios por este asunto? ¿En dónde? No ha invitado a Dios en su comienzo, en este episodio de su vida, ¿o sí? No lo ha invitado para nada. Y en el verso 27, mire lo que hace nuestro amigo David. Usted y yo sabemos lo que ocurre en la historia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Dice que hacen lo que él mandó, Urías muere y aún le dicen los oficiales si el rey pregunta que por qué no fuimos tan de frente, ustedes van a responder, acuérdense que al frente del muro es donde está más cerca el peligro, pero Urías murió. No importa lo que pasaran con los demás, pero Urías murió. Se acabó el problema. Eso pensaría humanamente David. Porque en el 27 dice, pasando el luto, tan lindo el hermano David, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El producto de su decisión, ¿cuál fue? ¿Traer qué? Un hijo. ¿Tuvo el hijo? Sí. Todo está maravilloso. Ya se murió, no hay problema, aquí no ha pasado nada. Todos estamos bien. Pero en el pasaje siguiente, en el capítulo 2, en el verso 1 dice, Jehová envió a Natán, a David. Y viniendo a él le dijo, empieza a contarle la historia que también, el libro de Samuel es muy, muy lindo, ¿no? Dice, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y empieza y le cuenta la historia, ¿no? Y se mete por el lado más frágil de David. Dice que el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero que el pobre solo tenía una sola oveja. Pero que el rico se toma la oveja de este pobre y bueno, y la mata y bueno, en fin. Y David se sale de su ropa y dice, ¿cómo es posible? ¿Y por qué le tocó la fibra más profunda de David? Porque recuerde que David era un pastor de ovejas. Y dice que cuando veía una oveja en aprietos o en peligro de muerte, él salía en defensa. Y entonces dijo, ahora que yo soy rey, que están haciendo eso con un pobre pastor, ¿cómo no voy yo a defenderlo? ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Pero la respuesta de Natán a David fue en el verso 7 de la siguiente manera.
tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea, había un plan y un propósito sobre la vida de David. ¿Y quién lo escogió? Dios. Se supone que cada paso que tenía que dar David debía haber sido consultado ¿por quién? Debía de ser consultado por Dios y no hacerlo él a su manera y no hacerlo a su acomodo y como él quisiera, sino que pudiese entender el llamado y el propósito para el cual Dios le había dado vida. Dios era su comienzo. ¿Es así o no es así? Y Dios tenía que ser el final ¿de quién? De David. En el verso 8 le dice, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto te fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, que Dios le iba a entregar más. Pero no le dio más por su mala decisión, por no consultar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? En el verso 9 dice, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Ahora viene una consecuencia más tremenda. En el verso 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hubo una consecuencia bastante dura. Y todos los que son padres saben que perder un hijo no es tarea fácil. O tener una pérdida no es nada sencillo. Y Dios le dice a David que por no haberle consultado a Dios en su comienzo de esta relación con esta mujer, ¿qué pasó? Tendría una consecuencia, que Dios no estaba agradado. Así que en el verso 15 dice, Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Mire lo que hace David. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Qué era lo que quería hacer David? Que Dios fuera su final en la vida de este niño, en la vida de sus propias decisiones. ¿Me estoy haciendo entender? Empezó su comienzo sin Dios y quería que en su final Dios estuviese y le aprobara. Y así hay muchos cristianos. Dios quiere que les solucione su final cuando Dios no ha sido el comienzo de nada de lo que ellos han hecho. Y oran, ayunan, gimen, claman, lo mismo que hizo David. Y son de las cosas que hoy Dios nos está diciendo, no hagan así, porque yo no funciono de esa manera. Cuando debemos construir nuestra vida desde el comienzo en Dios, cuando Él es el alfa. Hay gente que inicia relaciones como pasó con David, que no son la voluntad de Dios, se casan, se organizan y bueno, todo, no estoy echando maldiciones, pero les va no muy bien en el matrimonio y quieren que Dios les solucione el hogar de algo en el que Dios nunca fue invitado. ¿Y por qué Dios tengo este marido así, bueno, y alegan y poco de cosas? Y Dios dice, a mí nunca me incluyeron en su comienzo. Otros invierten grandes sumas de dinero en negocios y empiezan a hacer y deshacer, y cuando llegó el momento, dice, Señor, ya ahora estoy emproblemado, le debo a tales proveedores, y dice Dios, usted nunca me hicieron el comienzo de ese negocio, y si quieren que Dios sea su final. Eso fue lo que pasó con David. En una relación con esta mujer, que ya miramos por la Biblia, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Nunca hizo a Dios su alfa, pero sí quería que fuera su omega en esa situación. O sea, soluciónenme el problema, ayúdeme, sáneme al hijo. Y aquí dice que él
rogó a Dios por el niño, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, en el verso 16. En el 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, o sea, ¿cuántos días duró rogando, Señor, ayúdame, sé mi omega, en el principio que yo no te incluí? 7 días en eso. Ahora, ¿cuánto tiempo usted llevará gastando en eso? En cosas en las que usted no ha incluido a Dios. No sé, hoy es un año nuevo, está recién desempacado. Empiece a hacer las cosas bien. Empiece que los proyectos que usted tiene no sean sus proyectos, sino, por eso hablaba de el alfa y la omega, que Él es la comunicación, que Él es nuestro idioma, y podamos pedirle a Él en el nombre de su Hijo, al Padre, si está en su voluntad. Pero es que nosotros no queremos la voluntad de Dios, queremos nuestra propia voluntad. O aquí David, ¿dónde pidió la voluntad de Dios? En ningún lado. Y muchos decimos, qué año tan duro, qué cosa tan terrible. Pero la pregunta es, ¿involucramos a Dios? Si a veces la gente involucrando a Dios, dijo, cuesta. Ahora imagínense sin involucrar a Dios. Nos evitaríamos también muchos dolores de cabeza en cosas en las que Dios no ha mandado. Y Dios quiere que lo involucremos porque en Él comienzan todas las cosas y terminan todas las cosas. Si nosotros decimos pertenecerle a Él y decir que Él es nuestro Señor, debíamos preguntarle a Él todo lo que vamos a hacer. Y como dice Santiago en su carta, si el Señor, si Dios quiere, haremos esto y aquello. Porque los que no tienen a Dios como su Señor, como su principio y su final, hacen lo que a ellos bien les parece. ¿Es así o no es así? Y hoy el Señor nos quiere decir a través de la Escritura es, oye, ¿quieres un año diferente? Que la gloria postrera será mayor que la primera. Inclúyeme en tus planes. Y quizás en esos planes, algunos los voy a anular y voy a decir, no estoy de acuerdo. En la carta de Santiago capítulo 4, versículo 13, la gente sin temor de Dios, en el cual no ha hecho a Dios su primero y su último, va a decir, vamos ahora. Santiago 4:13, vamos ahora a lo que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, o sea, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, vamos a hacer negocio, vamos a ganar, y cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberían decir, sí, el Señor, y no dice Dios, dice el Señor, porque cuando yo reconozco al Señor, a Dios como mi Señor, obedezco a lo que Él manda. Dice, si el Señor quiere, yo voy a vivir y haré esto o aquello, pero ahora se jactan en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado o le es dado por pecado. Y el Señor hoy, por eso dice, principio y final, que es el único Dios al cual yo me rindo, me inclino. Por eso arranqué por ese versículo, para que entendamos de quién depende nuestra vida. Hay gente que va de una ciudad a otra de paseo, eso no está mal, pero nunca le preguntan a Dios, ¿será que viajamos? Y no es que esté mal viajar y pasear, hermano, eso no es pecado. Alguno dirá, ay, salir de vacaciones es pecado. No, eso no es extremo. Pero la pregunta es, ¿tú le preguntaste a Dios si es su voluntad que tú hagas ese viaje? ¿Te va a llevar en victoria? ¿Te va a llevar en bendición? Y a veces no nos salen las cosas. ¿Por qué? Porque al Señor no lo hemos involucrado en lo que estamos pensando hacer. Lo involucramos para ciertas cosas, pero para los mínimos detalles no. Y Dios quiere que lo involucremos en todo. Y que este año 2022, mis queridos, mis amados, empecemos a decirle al Señor, estos son los planes. Todos hacen planes para un 2000.
un 2022. Otros empiezan siempre en un año nuevito, empiezan a decir este año será el año mío, yo voy a hacer, lo mismo que dice Santiago, ganaré, haré, traeré, iré, pero ¿estamos involucrando al Señor como nuestro alfa? O simplemente usted le dice, esto es lo que yo pienso, pero Él es mi Señor. No, no es su Señor. Porque cuando usted sabe que es su Señor, usted primero le consulta a Él si está de acuerdo. Es como cuando está en un matrimonio. La esposa no se manda sola y el esposo tampoco. Entre los dos entran en el común del acuerdo. Y los hijos tampoco hacen lo que quieren. Cuando están bajo la cobertura de unos padres, ellos le preguntan a sus padres si pueden salir o no pueden salir. Pero nosotros no hemos entendido esta verdad. Y Dios, hoy vuelvo y te lo reitero, Dios quiere que tú seas aquella persona que le tengas en cuenta para su principio, el principio de las cosas, pero también para el final. Si la cosa no ha funcionado es porque tú no has involucrado a Dios donde lo tienes que involucrar. Ahora, ¿qué pasa con la historia de David? Que hoy Dios nos trae. Y nos dice que en el verso 18, al séptimo día, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18, que murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había ¿qué? Muerto, diciendo entre sí. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería ni oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño se murió? O sea, pues es lógico, ¿no? Si estaba vivo y estaba enfermo y oraba y ayunaba y no comía, ahora imagine que le contemos la noticia que se murió. No, pues qué miedo. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y ahora la pregunta de los siervos quedaron como que, ¿qué pasó acá? Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas? Y muerto él te levantas y comiste pan. O sea, ellos no, ¿cómo así? ¿Qué sucedió? Y él responde, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, mire lo que hace David. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? O sea, quería mover la mano de Dios que fuera su omega, cuando no lo había hecho su comienzo. Desde que inició, nunca le preguntó a Dios, quiso resolver las cosas a su manera, a su forma, y luego lloraba, clamaba, gemía, de todo hizo, pensando que Dios tendría compasión. O sea, quería que Dios fuera el final de esta historia. Pero Dios no estaba obligado con David, y usted ya sabe por qué. La actitud de David no fue la mejor, ¿o sí? Sabiendo que Urías, que siendo un extranjero era uno de los valientes de David, mejor dicho, él mismo llevó su sentencia de muerte. Qué tremendo eso. Y aún decía, el arca del Señor está allí. O sea, tenía más temor un extranjero que ni el mismo David, que hablaba de quitarse sus ropas y danzar delante de la presencia de Dios. Lo hace malo a David, solo que en una época de su vida no le consultó a Dios. Dios no fue su comienzo y quiso que sí fuera su final en esta parte de la historia. Y Dios, que aunque dijeron es conforme al corazón de Dios, en ciertas actitudes David no fue conforme a lo que Dios quería. Y nos está mostrando que en nuestra vida quizás tendremos momentos así y Dios nos está diciendo, hey, devuélvete, acuérdate que yo tengo que ser tu comienzo para que las cosas marchen bien y para que todo termine bien. Y en el verso 23 le dice, pues más ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, entendió que Dios no iba a hacer nada. Y hay gente
que llora, patalea y quiere obligar a Dios que le resuelva el problema. Y Dios nos ha metido en eso. Hay gente que pide plata prestada, dice, a cada santo le doy una vela y dice que Dios le pague. Dice Dios, ¿cuándo? Si yo no le dije que pidiera prestado. Y pactan y siembran y oran y bueno, ore por mis finanzas. Pero ha sido una persona desordenada en sus finanzas. ¿Cómo quiere que, donde no ha involucrado a Dios ni al comienzo de lo que iba a hacer, cómo pretende que Dios le ayude en su final? Algo que más me aterró, dijo de David, sí, David. Y yo dije, cuando lo estaba estudiando, dije, ¡ah! Tremendo lo que hizo David. Dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, que significa pacificador, o significa, o viene la palabra shalom, que significa paz, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Edías a causa de Jehová. Es decir, que Dios quería que no se llamara Salomón. Vean, leámoslo por favor, leámoslo. ¿Quién le pone Salomón como nombre? No fue Dios, fue David. Y Dios quería que se llamara él Jedidías, que significa amado de Jehová. Yo me quedé. ¿Es en serio? David volvió y no incluyó a Dios en su comienzo y ya sabemos en qué terminó Salomón. O sea, como que no había aprendido la lección. Mire, es en serio. Yo decía, Dios de los ejércitos. Dice que ella le dio a luz un hijo y David fue el que le puso Salomón. Dice que Dios amó a Salomón, o sea, le encantó el niño. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Y dice, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Y no vemos que se llame Jedidías. Búsquenlo en otra versión y verá qué dice lo que le estoy diciendo. Algo más tenaz. Amado de Jehová es diferente a hacer paz. Muy diferente. Que le digan a uno que uno es el amado de Jehová a que uno es tranquilo. Shalom. No es igual. Y es increíble porque aún vemos muchos de los reyes y sobre todo David que en muchas épocas de su vida no le consultó a Dios. Si usted revisa la vida de los reyes, cada vez que le consultaban a Dios iban a guerra y obedecían, les iba bien. Pero cuando no consultaban a Dios, no hacían a Dios su principio, pues su final era catastrófico. ¿Qué es lo que hoy quiero enseñarte para este año 2022? Muchos, y no critico los que lo hacen, no es malo hacerlo. Es bueno planear, es bueno proyectar, ¿cierto? Porque ¿cómo se supone que uno va a alcanzar algo si no se proyecta? Lo malo es cuando hacemos nuestros proyectos sin Dios. Que tú este 2022, cada plan, cada proyecto, puedas incluir a Dios y no hacer lo que hizo David. Porque las consecuencias de no incluir a Dios, ya sabemos que lloró, gimió, no comió, se hizo cilicio, duró allá escondido y Dios no respondió a su decisión que no era conforme al corazón de Dios. Pero también vemos que David, ¿qué hace? Dios le manda que cambie el nombre y le coloque el amado de Jehová y él le coloca otro nombre y no lo cambia. Yo dije, wow. Y aún en eso vemos una desobediencia de parte de ¿quién? De David. Solo que Dios es fiel a su palabra y a su promesa. Él había hecho un pacto con David por algo que conquistó tanto el corazón de Dios que Dios no se retracta. Nunca faltará de tu trono alguien que se siente y sea rey. Y esa promesa se cumplió en Cristo Jesús.
Y aun cuando se dividieron las tribus, siempre dejó la casa de Judá, de donde provenía David, para que se cumpliera la palabra mesiánica, que se cumpliera lo que Cristo vendría al mundo, pero también la palabra que él como pacto había hecho con David. Pero Salomón, usted mira que Salomón no fue el que es rey. Sí usó su sabiduría, pero para subyugar. Y no hizo tampoco a Dios su final, porque el final de Salomón no fue lo que uno esperaría que ocurriera. ¿Qué podemos concluir hoy, amada iglesia? Que muchos no incluyeron a Dios en su comienzo y mucho menos en su final Dios estará. Querrán que Él fuera, ¿cierto?, parte de su final. Y este es el tiempo, amados, para iniciar desde el año 2022 a incluir a Dios en todo. Si antes no lo habías hecho, hoy es el tiempo para que lo puedas hacer. Un trabajo, un negocio, una familia que organizar, ¿cierto? Empieces a hacer a Dios tu comienzo para que tu final sea maravilloso y no sea un final desastroso. Y en medio de eso no empieces a llorar, a gemir y a decir, Señor, quiero que tú seas parte de mi final en algo que tú nunca has incluido a Dios. Y Dios, apruébeme y bendíceme y úngeme y échame aceite y bueno, de algo en el que Dios no le has incluido. 2022 es el año que hemos declarado que la gloria postrera será mayor que la primera y eso está todo muy bello, muy lindo, pero hoy Dios habla a nuestro corazón. Que empieces a proyectar tus planes en el Señor y si el Señor quiere y si es bajo su voluntad, se harán. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú emprendas sea dirigido por el Señor. No por tus impulsos y tus decisiones, porque ten presente algo, que todo lo que tú hagas tendrá una consecuencia, sea buena o sea mala. Pero en tus consecuencias, qué bueno es que sean buenas delante del Señor, porque Él te va a ayudar. Pero en las que no, tendrás que llorar. Y quizás Dios no te va a sustentar, porque lo que Dios no ha aprobado, no está obligado a sustentar. Lo que Dios no ha dicho haga, Dios no tiene responsabilidad alguna. Y muchos dicen, fue Dios. No, Dios no fue. Fuiste tú bajo tus instintos y tus emociones y te dejaste llevar y te olvidaste de que Dios quería hacer tu comienzo en cada plan y en cada proyecto. La Biblia dice ahí que Dios le iba a dar aún mucho más, que le había dado todas las mujeres que él quisiera. ¿Será que no le iba quizás a dar esa que también? Pero si se le hubiese quizás pedido a Dios y hubiese hecho de otra manera, la historia se hubiese escrito de otra manera. Pero está allí no para aplaudir en lo que hizo David y algunos argumentan su pecado. No, y salió el gran Salomón, no. Inclusive sabemos que Salomón terminó sus días no muy bien, desviado, porque ese no era el nombre que Dios había también dicho para él. Lo que le recordaba al hijo de David era amado de Jehová, pero él dijo, no, tú eres pacificador, y en verdad lo hizo así, nunca tuvo guerra, ¿o sí? Se le olvidó el propósito para el cual Dios había regalado la vida de este hombre. Así que hoy quiero que tú empezamos a decir, coloques delante del Señor este 2022. Quiero que cierres tus ojos allí en casa. Si me has escuchado hoy, cierra tus ojos y empieza a decirle, Señor, presento este año 2022. Dile hoy, Señor, yo presento todos estos días que tiene este calendario. Padre, desde que comenzó el día de ayer, Señor, yo hoy lo presento delante de ti. Que realmente pueda vivir para agradarte a ti. Sé mi comienzo, pero también sé mi final en el año 2022. Que cuando termine el calendario pueda haber vivido para ti. Consagramos, Señor, estos 365 días del año.
Muchos, Señor, no lo hacen. Simplemente dan gracias porque llegó el nuevo año, pero no se consagra para ti. Consagramos nuestra vida, pero también consagramos todos estos días para ti. Que esta palabra que ha sido declarada sobre este lugar, que la gloria postrera será mayor que la primera, sea una realidad en portadores de su presencia. Señor, queremos que tú seas nuestro comienzo. Queremos que también seas nuestro final. Padre, por eso en esta hora yo presento delante de ti cada familia, Señor, de portadores de su presencia, pero también toda aquella persona que nos está escuchando, Señor, en esta mañana. Dedicamos, consagramos, Señor, este año 2022, que podamos vivir para hacer tu voluntad, que tú seas el comienzo de nuestros planes, de los proyectos, de todo lo que se quiere hacer, Señor, porque sabemos que si estamos en tus manos, estamos seguros, Señor. Estamos, Señor, en seguridad. Padre, te pedimos perdón por aquellas cosas que no te hemos incluido. Yo quiero que usted le diga, Señor, en esto, en aquello, no te incluí. Pídele hoy, dile, Señor, me equivoqué. Quizás algunos no tenían temor de Dios y Dios es un Dios de amor y de misericordia que nos puede ayudar. Pero eso no quiere decir que no habrán consecuencias frente a tus propias decisiones. Y tú puedas decirle, Señor, ayúdame a iniciar este año 2022 contigo, tomado de la mano, Señor, siendo diligente, obediente a todo lo que tú quieres hacer. Que tú seas mi comienzo, pero también tú seas mi final. Todo comienza contigo y todo termina contigo. Tú eres, Señor, de donde salimos y volvemos. Tú eres nuestro destino. Tú eres nuestro propósito, Señor. Por eso hoy presentamos delante de ti este hermoso tiempo, Señor, de año 2022 que nos regalas. Es un nuevo tiempo, es un nuevo amanecer, es un nuevo florecimiento, Señor. Que en este año 2022 podamos ver, Señor, tu gracia, tu amor, tu presencia y tu fidelidad para con nosotros, Señor. Gracias porque todo lo que vivamos en este 2022, si estamos contigo, será bajo la soberanía tuya, Señor, y todo lo que vivamos, Señor, será bajo tu voluntad agradable y perfecta, porque a los que realmente, Señor, dice tu palabra, que a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito eterno, tú nos has llamado, Señor. Padre, te damos gloria y te exaltamos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esperando que esta palabra haya sido de bendición sobre su vida, sobre su corazón. Y recuerden lo que les dije, que Dios sea su comienzo, pero también sea su final. No olviden, para el próximo domingo tendremos nuestra reunión presencial, nuestra primera reunión dominical presencial del año 2022 con la Cena del Señor. Esperando que la gracia, el favor y la misericordia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Mil bendiciones. Feliz día para todos.